Manejo de estados. El manejo de estado de una página web es hecho a partir de varias variables y controles. Yo puedo entonces tener un procesamiento que preserva algunos estados de la página web a través de varios viajes de ida y vuelta entre el browser y el servidor. Puede ser que el cliente le pida varias veces una petición al servidor y cada vez que haga una el servidor le devuelve una respuesta, luego que frente a esa respuesta haya otra petición y él le devuelve otra petición y así sucesivamente. A ese se le conoce entonces como round trip, como ir y volver. Para manejar esos estados entonces hay manejos de estados que están en el lado del cliente y hay manejos de estados que están en el lado del servidor. Miremos los manejos de estados en el lado del cliente. Las técnicas entonces para manejar los estados del cliente usan codificación y capacidades del navegador para guardar esa información o para hacer algunas funciones. Entonces las funciones están guardadas dentro del browser, dentro del navegador, dentro del Firefox, dentro del Chrome o del Internet Explorer. Algunas variables que están entonces disponibles ahí son entonces las cadenas de petición, los query strings, las cookies, galletitas, se les dice cookies, no se les dice galletas, los campos ocultos y una variable llamada ViewState que ahorita mencionamos un poco. Vamos a ir entonces sobre ellas. Query strings. Las query strings son valores almacenados en la cadena de caracteres que llama la página web, que direcciona la página web, que identifica la página web. Miremos entonces aquí tenemos una petición, el protocolo, cuál es el servidor en el que estamos hablando, qué tipo de acción o recurso me está pidiendo y algunos parámetros que me permiten entonces modificar esta acción básica. Aquí yo tengo información, le estoy diciendo qué acción tengo y qué modificadores o qué parámetros le tengo que pasar a esa acción. Esta es entonces una query string. Para almacenar, para recuperar, la información de este query string, entonces yo puedo utilizar una petición. Aquí, por ejemplo, está la forma de recuperarla, puede decir request.queryString, le estoy diciendo que me saque lo que aparece de acá para acá. Me está diciendo que pase este pedazo, esta es la query string. Y me está diciendo que esto está compuesto de una parejita que es la variable y el valor. Entonces le estoy diciendo recupéreme la variable Q. En este caso me podría devolver el contenido televisión. Query string es entonces una propiedad de la petición. La petición tiene esto y tiene muchas otras cosas. Una partecita es el query string. Y entonces es una colección entonces de parejas de variables y los valores de esas variables, como estos dos que vemos acá. Esta es la variable y este es el valor de esa variable. Cookies. Las cookies son pequeños paquetes de información que se almacenan en el computador del cliente. Son, digamos, inseguros, no son muy fiables, no podemos guardar una contraseña ahí porque, digamos, es un archivo que rápidamente un hacker podría abrir y detectar. Son regularmente utilizadas para recordar preferencias del usuario. Por ejemplo, si es un sitio que es de un cine, puede recordar las ciudades de las que ese usuario típicamente se está conectando. Si es, por ejemplo, un sitio de viajes, puede recordar desde dónde está saliendo ese viajero, cuál es el aeropuerto de salida típico, para que no se lo esté preguntando cada vez que llegue al sitio web. Para agregar una cookie, podemos utilizar entonces la definición de la variable cookie con la clase HTTP y llamamos entonces el constructor newCookie con la pareja nombre de la variable y valor de la variable. Podemos establecer una variable de expiración, un atributo de expiración de esa cookie, es decir, cuándo esa cookie va a morir, cuándo esa cookie se va a borrar de la computadora del cliente. Entonces puedo especificar que tiene un ciclo de vida de 10 minutos. Puedo entonces agregar a la respuesta esta nueva cookie que hemos creado. Para leer la cookie, yo puedo entonces utilizar el request, que también utilizamos en el caso anterior, y llamar al vector de cookies.
Digo entonces, recupéreme del vector de cookies la variable llamada name. Aquí vimos que la habíamos especificado. Recupéreme el name y digo, si el name no es null, entonces recupérelo en esta variable. Saque el name.value, que fue el que especificamos acá, que en este caso era Bob. Así vemos entonces cómo crear una cookie y leer una cookie. Campos ocultos. Hidden, del inglés oculto. Es un campo que contiene información que, como dice su definición, no es mostrada al usuario. No se muestra en la página web, pero sigue siendo entonces parte del código HTML y puede ser parte de la petición de la información que se le envía al servidor. Para crear un input oculto podemos utilizar entonces la etiqueta input con el atributo type en el valor oculto, hidden. Todos estos campos que son ocultos son enviados al servidor y pueden ser recuperados utilizando el control HTML input hidden. Ahí están todos los campos que han sido marcados como hidden. Hay uno muy importante que se llama viewState. ViewState es entonces una variable que es usada para mantener el estado de los controles y de los postback de la página, de las peticiones que se hacen desde el cliente hacia el servidor o de las interacciones que hay en el lado del cliente. Cuando una página .NET se ejecuta, colecciona entonces esa información de todos los controles que no son postback y que son modificados en el código para que se envíe sola una única petición hacia el servidor. Esta petición, esta cadena, se puede recuperar y está enviada o almacenada con un campo oculto llamado viewState, _viewState. El viewState es una variable, entonces, el tamaño de esta variable depende de la cantidad de controles. Y esta viewState incrementa entonces el tamaño de la página web. Por defecto, este viewState le está permitiendo a uno hacer envío de datos. .NET tiene esta variable habilitada por defecto y uno lo puede deshabilitar en caso de que no necesite el nivel de control de esta página. Manejo de estados del lado del servidor. En el lado del servidor entonces yo también puedo almacenar datos y especificar estados de la aplicación. Puedo tener recursos almacenados, variables, memoria. Almacenar y procesar entonces esta información incrementa la carga del lado del servidor, incrementa el espacio en disco, incrementa la memoria que está utilizando ese servidor y requiere entonces recursos adicionales para servir esas páginas web. Hay dos digamos, variables o dos estados principales que se almacenan en .NET. El primero es el estado de la sesión y el estado de la aplicación. Ok, entonces vamos a ver con detalle. Estado de la sesión. Una aplicación de .NET crea una sesión única por cada usuario que envía información a la aplicación. La sesión puede ser usada temporalmente para almacenar datos, como por ejemplo el nombre del usuario, podría almacenar cuáles son los gustos, qué partes de la página le han gustado. Y yo puedo entonces recuperar esos datos. Miremos que en el caso anterior teníamos cookies y luego el nombre de la variable, ahora tenemos session y el nombre de la variable. Verificamos que no sea null y luego podemos hacer un tratamiento acá. Para agregar entonces una variable a la sesión, podemos decir, como en el caso de los cookies, el nombre de la variable y el valor que le vamos a poner. Miremos que siempre estamos especificando el nombre y el valor de las variables. Estado de la aplicación. El estado de la aplicación es usado para almacenar datos que son usados a lo largo de la aplicación. A diferencia de los estados de la sesión, no dependen de un usuario específico. ¿Sí? Por ejemplo, yo quisiera guardar en toda la aplicación cuántos usuarios han entrado.
Entonces, pues un usuario entra y guarda ese dato, él se va y llega al siguiente. Entonces ya podría decir que hay dos usuarios que han visitado la aplicación, se va y llega al siguiente. Miremos que por definición en ese caso yo necesito que no dependa de los usuarios. Si esa variable se borrara cada vez que un usuario entra dentro del sitio web, pues mi contador de usuarios siempre estaría en ceros. El estado de la aplicación puede ser accedida a través de la propiedad application de la clase página. ¿Sí? Entonces, existe un objeto que se llama HTTP Application State. Este objeto almacena entonces estados de la aplicación de la misma forma como los cookies y las sesiones con la pareja, con las parejas, valores y nombres de las variables.